Hermanos, pues ustedes verán en pantalla el título que ponía yo a esta lección, el arca verdadera de Noé. Y no me estoy refiriendo a que esta foto o este dibujo, ¿verdad?, sea de aquella arca actual que se construyó en aquel tiempo, ¿verdad?, hace ya, pues, más de 4,000 años, algunos 6,000 años atrás, sino que las Escrituras nos especifica claramente cómo era esta arca. Por lo general, ¿verdad? Vemos una información, ¿verdad?, que es quizás no detallada, perdón, quizás no detallada, ¿verdad?, en cuanto a ángulos o las esquinas o en fin, ¿verdad? Pero sí nos dice alguna información, lo cual nos da una muy buena idea cómo era esta arca que Dios mandó a Noé construir, ¿sí? Saben, hermanos, que hay muchas personas en el mundo que tratan de desacreditar esta arca. Es verdad, y dicen, bueno, ¿cómo es posible que de todos los animales del mundo se hayan ahí subido, ¿verdad? Pues realmente dos parejas de los animales sucios, como se consideraba en el Antiguo Testamento, y 7 parejas de los limpios. Y dicen, mira, simplemente los elefantes, ¿verdad? ¿Cómo iban a caber tantos animales ahí? Y se desacredita, ¿verdad?, de tantas y de tantas maneras, hermanos, pienso que es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que esto fue cierto, porque Dios lo dijo. Y Dios no miente, sabemos perfectamente tal cosa, ¿sí? Saben, hermanos, que simplemente si nosotros nos ponemos a meditar, y hay personas, ¿verdad?, que han dedicado mucho tiempo a estos estudios, ¿verdad?, sobre el arca, precisamente. Y ellos dicen, en realidad no podríamos pensar que Dios les mandaba poner unos animales viejos, que son los más grandes, ¿verdad? No, podemos pensar, es algo más verdadero al pensar que eran jóvenes que todos aquellos animales, ¿verdad? Hay una gran diferencia en tamaño de un elefante viejo a uno joven. Entonces, eso es más probable, por supuesto, ¿verdad? En cuestión del espacio, en cuestión del alimento, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos meditar y entender mejor si dedicamos algo de tiempo en ver aquellos detalles, ¿verdad?, que el Señor mandaba. Dicen algunos, bueno, pues es que hay tantos y tantos animales diferentes, ¿verdad? Y hablan simplemente de los perros, ¿verdad? Tantos perros diferentes que hay. Y es cierto, hoy en día hay tantas y tantas diferentes especies o tipos, ¿verdad?, de perros. Pero, ¿saben ustedes que al principio no era así? ¿Verdad? Los caninos, ¿verdad?, descienden de unos cuantos animales. Y entre ellos, ¿verdad?, se han cruzado y han salido, y el hombre ha hecho también a través del tiempo, pues diferentes tipos de perros, ¿verdad? Así que podemos pensar lo mismo quizás en algunos otros animales también, ¿sí? Recordemos algo también, que esta arca no era como un hotel, en donde estarían, ¿verdad?, con aquel espacio. A quien no le gusta, ¿verdad?, tener una recámara o una casa, o simplemente cuando vamos a un hotel, ¿verdad?, tener, pues, que sea grande y una cama enorme, ¿verdad?, para cada quien, etc. No, este no era el propósito de alguna diversión, ¿verdad?, de pasar el tiempo, sino de sobrevivencia, ¿verdad? Así que, aunque estuvieran pues los animales ahí compactos, ¿verdad?, o juntos, ¿no?, aunque Dios decía, ¿verdad?, les mandó a hacer divisiones, ¿verdad?, pero era para sobrevivir. Así que podemos pensar, ¿verdad?, sí, hay momentos en que quizás gozamos
¿verdad? De espacio, de comodidades, pero cuando viene a una sobrevivencia, simplemente hablando de la comida, en ocasiones, ¿verdad? Muy normalmente comemos hasta satisfacernos muy bien, ¿verdad? Pero si es cuestión de sobrevivir, no importa, aunque sea poquito, ¿verdad? Estaríamos contentos con aquello, con aquel poco alimento, para seguir, ¿verdad? Cada día. Pues así, pues, debe ser nuestra mentalidad, entender la situación en la que se encontraban ahí, ¿sí? Bueno, en Génesis 6, hermanos, si me acompañan en sus Biblias, o gustan leerlo en pantalla, aquí tenemos estos 3 versículos. Génesis 6:14. Esto fue lo que mandó nuestro Dios a Noé. Dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hermanos, en estos 3 versículos encontramos bastantes detalles, ¿verdad?, de lo que fue la construcción. Primeramente nos dice que era una madera de gofer. ¿Saben ustedes que no se sabe qué tipo de madera era esta? No, algunos expertos, ¿verdad?, dicen que era un cierto tipo de ciprés, ¿verdad? Unos dicen que era madera de pino, otros de cedro. Hay varias, ¿verdad?, un grupo de árboles de cierto tipo que piensan que alguno de esos. Pero no se sabe con exactitud. Bueno, estoy seguro que Noé sí sabía. En ese tiempo, ¿verdad? Es pues por cuestión de traducción, viene este error y esta duda, ¿sí? Bueno, pues obviamente Noé, conocía esta madera y de eso hizo aquella arca, ¿sí? Dice que la calafetearás con brea. Brea, hermanos, era un tipo de un líquido muy espeso, ¿verdad?, que se sacaba de los árboles, se dice. Y se revolvía esto con aceite, con grasa. Algunos dicen que aún con pescado. Y con esto se pintaba las barcas, ¿verdad? En este caso, bueno, el arca de Noé. Por dentro y por fuera, ¿verdad? Puede servir como un repelente al agua, ¿verdad? Quizás. Ese era quizás el propósito, ¿verdad? Pero esto es lo que mandó el Señor. De esta manera la harás, dice el versículo 15, de 300 codos de longitud, el arca, de 50 su anchura y de 30 codos su altura. Bueno, las medidas aproximadas, porque no sabemos, ¿verdad?, exactamente lo que es un codo. Se dice que es, ¿verdad?, si ustedes ponen su brazo así, es del extremo del codo a la punta de sus dedos, aproximadamente, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, pues varía de una persona a otra, y es cierto, ¿verdad? Así que aproximadamente eran 455 pies de largo. Hermanos, todo esto es importante porque Dios lo puso en la Biblia, ¿verdad? No nada más puso ahí las medidas, porque sí. No, y si Dios lo puso ahí, pues nos podemos tomar el tiempo para ver y indagar y escudriñar en esto, ¿verdad? 455 pies de largo. Esto, hermanos, es más, y conocemos, ¿verdad?, aquellos que hemos visto el deporte del fútbol americano, quizás, es aún más, 100 pies más de una cancha, ¿verdad?, de fútbol americano. 100 pies más. Así que es bastante amplio, bastante grande. 76 pies de ancho y 45 pies de altura.
con 3 niveles, el de abajo, el del medio y el de arriba, según las indicaciones que vemos aquí. ¿Cuántas ventanas? Dice, una. Una ventana harás al arca. ¿Sí? Por la parte de arriba, dice, y pondrás una puerta. Una sola puerta también, igual que una ventana. Así que estos detalles, hermanos, otra vez son importantes porque Dios los puso ahí. Es importante saber, entender la condición o la manera, pues, que Dios mandó a Noé a hacer esta arca, porque entendemos y sabemos que esa arca fue hecha, hermanos, para salvar a los justos. ¿Sí? Para salvar a los justos, mayormente, pues, Noé. Nos dice en Hebreos 11:7, si me acompañan también a leer este versículo. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que en ese tiempo, hermanos, dice aquí, fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. ¿Y qué era aquello que no se veía aún? La lluvia. Todavía no llovía en ese tiempo, ¿verdad? Pero él creyó, ¿verdad? No habiendo visto jamás caer agua del cielo, las personas pues también no creían en el anuncio de Noé. Pero él sí. Vendría pues aquel diluvio, pero Dios le mandó a Noé preparar aquella arca en que su casa se salvase. La casa de Noé. O sea, la familia, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? La familia de Noé se iba a salvar a través de esta arca. ¿No se esforzarían ustedes, hermanos, de la misma manera que Noé? Si les dicen, mira, de esta manera tú y tu familia pueden ser salvos, ¿no estaríamos diariamente ahí trabajando en aquello? Sí, por amor a los nuestros, por amor a nuestra casa, a nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Perdón. Pienso que sí. Pienso que cada día estaríamos esforzándonos por alcanzar aquella salvación y que nuestra casa se salvase. Pues esta era una de las razones, ¿verdad?, por la que esta arca fue construida. Había mucha maldad, hermanos. Sí, esta es una historia, ¿verdad?, que hemos quizás visto anteriormente, sobre todo los jóvenes o los niños cuando estamos allá en clases y los adultos. Muchas veces olvidamos este estudio, estos detalles, ¿verdad? Pero es importante, todas las escrituras, jóvenes y viejos, es importante recordar todo y meditar en aquellas cosas y sacar siempre lo más que podemos, estudios, ¿verdad?, enseñanzas, y seguirlo aplicando en nuestra vida siempre. Así que, sí, si me acompañan a Génesis en el capítulo 6, versículo 5 al 7, vemos que había mucha maldad en el mundo, y eso es lo que aquí leemos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta fue, ¿verdad?, la situación, tanto mal que había en el mundo, tanto pecado. Dice que en el pensamiento del hombre era constantemente el mal. Hermanos, y esto no es algo extraño, ¿verdad?, para nuestros días tampoco. No es algo extraño ver constantemente también cosas terribles que se hacen, ¿verdad?
En todo lugar. Se dice, bueno, sobre todo en aquellas ciudades grandes, ¿verdad? Que hay mucha violencia. Bueno, en realidad en todas las ciudades hay. Sí, habrá más en ciudades grandes porque hay más gente, ¿verdad? Pero en todo lugar hay pecado, en todo lugar hay maldad y en todo lugar hay mentes así, que están constantemente pensando en el mal y Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de eso y es precisamente porque vino nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, porque en un tiempo nosotros estábamos no con Dios, ¿verdad? Sino también sirviendo al pecado, ¿verdad? Pues esta fue la razón, hermanos, por qué Dios tomó esa decisión. Pero ahí nos sigue diciendo en el versículo 8, ¿verdad? Que Él no destruiría completamente a todos. Nos dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Jehová halló gracia, pues, en los ojos de Noé, perdón. Así como nos habla de Lot, ¿verdad? Como nos habla de Job. Hombres que fueron agradables a Dios y aún de Job dice que era un hombre perfecto. En cuanto a la obediencia, a esto se refiere, por supuesto. Pues Noé sería también obediente. Él no participaba pues de toda esta maldad que ya leímos. Había tanta maldad en el mundo en ese entonces, pero seguramente Noé no participaba de aquello. Igual también. Hoy en día, tanta maldad que hay en el mundo, sí, como ya estuvimos hablando hace un momento, pero usted y yo como cristianos no participamos de aquella maldad. Si Noé pudo mantenerse limpio y agradable a Dios, aún alrededor de tanta maldad, igualmente podemos hoy en día, usted y yo, hermanos, apartarnos del mal del mundo. Y eso es lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Nos seguimos esforzando de esa manera porque últimamente lo más importante, lo que queremos es estar con nuestro Dios. Queremos esa salvación eterna. Y no tiene que ser aquella maldad, cosas terribles, como a veces se dice, pero todo es pecado, ¿verdad? Aún mentiras, aún engaños, aún pleitos. Todo esto es maldad, lo cual no agrada a nuestro Dios. Noé era un hombre perfecto en obediencia a Dios. Leamos del 9 al 10 ahora. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Sí? Así que aquí nos está describiendo el carácter, la obediencia de Noé. Varón justo. Y hablamos de esa palabra muy seguido, ¿verdad? Porque esto quiere decir un hombre, una persona que hace la voluntad de Dios. El ser justo. El hacer justicia, cuando habla las Escrituras de hacer justicia, es que guiamos nuestra vida conforme a la justicia de Dios. O sea, su palabra, sus mandamientos. ¿Sí? Así pues era Noé en esos tiempos también. Bueno, después de que nos narra esto, vemos del 11 al 13, cuando Jehová Dios habló a Noé. Dice pues del 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Bueno, pues esta fue la decisión. Otra vez nos especifica aquí la decisión que Dios ya estaba determinado a hacer y últimamente lo hizo, por supuesto. ¿Verdad? Interesante ver aquí, ¿verdad? Que dice que los iba a destruir con la tierra, con el mismo mundo, ¿verdad? En otras ocasiones quizás podemos pensar que sea diferente cuando Dios ha mandado fuego del cielo, ¿verdad? Y de otras maneras también. Pero ahora dice con la tierra. Con lo mismo que hay en la tierra, ¿verdad? La misma manera en ese lugar. Aunque algunos comentaristas dicen que lo que se refiere a eso es que simplemente quiere decir que los iba a quitar de la tierra. O sea, quitándoles la vida, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, este mal vino sobre ellos. De la manera que lo vemos en las Escrituras. Las aguas subieron. Hermanos, recordemos esto, ¿verdad? Ahora en el capítulo 7 de Génesis, las aguas subieron y cubrieron toda la faz de la tierra. Sí. Génesis 7:20 nos dice así. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. ¿Sí? 15 codos más. Después de la parte más alta de los montes, es lo que nos enseña aquí, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ¿verdad? Un dibujo en donde algunos se imaginan de esa manera. No pienso yo que hayan llegado, ¿verdad? Las personas a tal altura. Pero bueno, es para darnos una idea. ¿Por qué? ¿Con qué propósito, verdad? Subiría el agua hasta tal punto. Bueno, para que todo, en realidad, en verdad, todo terminara. Era necesario, pues, cubrir toda la tierra. Aún los montes más altos. ¿Sí? Otra vez, algunos desacreditan esta narración. Diciendo, no, es posible, ¿verdad? Que llueva tanto y que haya tanta agua en el mundo. ¿Sí? Es lo que dicen ellos. Pero nosotros lo creemos. Sabemos que fue así porque Dios lo dice, ¿verdad? Y esto es verdadero. Y aquí vemos la diferencia. Mientras el arca se hizo para salvar a aquellos justos, a Noé y su casa, su familia, aquí estaban todos los demás, pues sufriendo y perdiendo la vida. Qué contraste, ¿verdad? Completamente diferente situación para estos hombres y los demás. ¿Sí? Algo en que meditar también. Era un día común, ¿saben? Cuando vino este mal, cuando comenzó a llover, hermanos, cuando vino este diluvio, las personas del mundo, como las que leíamos hace un momento, pues andaban en sus asuntos diarios muy normales. ¿Sí? Era un día común para los hombres cuando vino la destrucción repentina del diluvio. Bueno, pues vamos ahora allá al libro de Lucas. En el capítulo 17, vamos a leer brevemente aquí estos dos versículos. Lucas 17, 26 y 27. Nos dice así. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta era la situación, hermanos. Sabemos que Noé, ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo que se construyó el arca? Predicando, anunciando. Ahí viene una destrucción. Suban al arca. Vienen aguas. Lloverá. Y mucho. Vendrá un diluvio. ¿Y qué hacía la gente? No ponía atención. No hacía caso, seguían en sus vidas. Es lo que quiere decir eso.
que se casaban, que bebían y se daban en casamiento. O sea, vivían sin atender aquello que Noé decía, sin atender el mandamiento de Dios. Ellos muy contentos andaban en sus cosas diarias. Hermanos, esto sucede hoy en día también, ¿verdad? Anunciamos, animamos, predicamos, ¿verdad? Y la gente no atiende. A tantas personas que se le ha extendido aquella invitación, que se le ha ido a predicar y otra vez, como en esos mismos tiempos, no hacen caso, prefieren andar en sus asuntos diarios, olvidando o ignorando completamente el anuncio de destrucción que viene. ¿Sí? Bueno, hermanos, después de haber visto todos estos detalles tan importantes en Génesis, ¿verdad? Y nos da Dios la medida y el tamaño, la madera, el material, etc. Hermanos, estas historietas a veces, ¿verdad?, que se dan en muchos lugares, y dibujos, no enseñan la verdad del arca de Noé. Y otras narraciones también. Sus medidas, su propósito. Sí, quizás puede parecer algo muy bonito, de mucho entretenimiento, pero díganme ustedes, ¿representará la verdad? Bueno, hermano, pero es que para los niños chiquitos, ¿verdad? Para entretenerlos, no importa. Aún a los niños pequeños tenemos que enseñarles la verdad desde pequeños. No es una cuestión de entretenimiento, recordemos aquello. Tiene que ir acompañado, sí, aquello que damos, aquella enseñanza, tiene que ir acompañada siempre por la verdad, siempre por la palabra de Dios. No podemos dejarlo afuera por cuestión de entretener a aquellos pequeñitos, ¿sí? Quizás, ¿verdad? Hemos hecho error en algún tiempo, pero esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues algunos opinan, hermanos, que estos tipos de historias y dibujos pueden crear muchas dudas y finalmente ser convencidos por los que siembran mentira y contradicen. O sea que algunos dicen, ¿verdad?, que como enseñan a los niños desde chiquititos con estas historias y ellos ven y se imaginan, ¿verdad?, a aquello de esta manera. Y cuando vienen aquellos, como hablábamos al principio, que hay siempre aquellos que quieren quitar la verdad de Dios, ¿verdad?, que cuestionan y que siembran duda, y aquellos, ¿verdad?, aquellos niños en el pasado, que ahora son más grandes, si no fueron enseñados correctamente, pues seguramente serán llevados igual, ¿verdad?, con ese tipo de pensamiento. Ser convencidos, quizás, es cierto, ¿cómo es posible, verdad?, que haya cabido todos estos animales, etcétera. Bueno, el punto es, hermanos, hermanas, que debemos esforzarnos por enseñar bien, siempre, ¿verdad? Enseñar cuál era el arca verdadera de Noé. Esto no era el arca verdadera de Noé, de este tipo. Hay que enseñar correctamente, ¿verdad?, que era de madera, que era grande y cabían los animales bien, todos adentro. Que llovió por tanto tiempo, 40 días, 40 noches. ¿Sí? Que Dios cerró la puerta y estaban todos adentro. Con su alimento que Dios le dijo a Noé también que llevara adentro del arca. Sustento para los animales y para ellos. ¿Sí? Bueno,
pues siempre debemos estar bien preparados, hermanos, para enseñar correctamente, aún a los niños, aún a los pequeños debemos de hablarles siempre lo que las Escrituras dicen. Sí, de una manera para niños, ¿verdad? Hay una manera de hablar a los adultos y hay una manera de hablar a los niños, sí, pero nunca olvidemos que aún a los niños tenemos que decirles siempre la verdad. Hermanos, pues también ahora Dios sigue anunciando la destrucción del mundo y el castigo eterno para los hombres impíos. Así como en aquel tiempo lo había, hoy también. Acompáñenme por favor en 2 de Pedro. En 2 de Pedro. Esto, hermanos, de que les decía hace un momento, ¿verdad? De estos dibujos, de esta manera de enseñar a los niños, pues es importante meditarlo, ¿verdad? Y pues hay que también haré una aplicación en un momento en cuanto a esto. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Nos dice así, 2 de Pedro 3, del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que nos está utilizando esta historia, hermanos, de Noé, que vimos brevemente. Yo les invito, ¿verdad?, que leen todo el capítulo 6 y 7, donde hay muchos detalles más, ¿verdad?, de cuando vino el diluvio y del tiempo que esperaron para que bajara el agua y aquella paloma que mandaba y un cuervo que mandaba Noé, ¿verdad?, para que fuese a ver si ya había bajado el agua en el mundo. Y regresaba estas aves. Y hasta cuándo fue que bajaron. Todos estos detalles ahí está, es muy interesante. Y por cuestión de tiempo, bueno, no íbamos a leer toda la historia. Pero se está utilizando todos aquellos eventos que estamos recordando. Esa destrucción de los hombres impíos en ese tiempo para hablarnos de la destrucción venidera. Y de los hombres impíos que hay en este día también. Igual. La misma historia, como quien dice. Aunque nos está especificando también que ya no vendrá una destrucción por agua, lo vamos a ver, sino ahora por fuego. Pero bueno, aquí nos está hablando de que vendrá una destrucción también, por la misma palabra. Así como se nos anunció o se les anunció en ese tiempo por la palabra, como nos dice el 7 otra vez, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Sí? Y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, nos habla de un fuego, ¿verdad?, que será el castigo eterno. Pero también las Escrituras nos habla de la destrucción de este mundo de la misma manera, por fuego. Sí. Hermanos, es lo mismo. Así como hablábamos hace un momento, Noé predicaba y todo el mundo en sus quehaceres, sin poner atención a aquello que Dios decía, igualmente, totalmente igual, está sucediendo ahora, ¿verdad? Hermanos, pero no debemos de detenernos. Noé siguió predicando y predicando todo ese tiempo que Dios le mandó. Solamente se salvó su familia. Pues gracias a Dios por aquello, ¿verdad? De igual manera hoy.
Hermanos, no nos desanimemos si invitamos y predicamos y no hay respuesta. Sigamos adelante. Habrá aquellos que sí responderán, como lo hicimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Sigamos buscando, hermanos, esas almas perdidas que están dispuestas a venir al Señor. ¿Sí? El arca verdadera de Noé, el arca que vimos, ¿verdad? Con esas medidas y dimensiones y la puerta y la ventana y todo aquello, es una sombra, era una sombra de lo verdadero, del verdadero bautizo que tenemos ahora. Sabemos eso, ¿verdad? Que las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento eran una sombra solamente para lo más importante que vendría, lo verdadero en nuestro Señor Jesucristo. Pues así se compara esto. Es un versículo, sí, que conocemos en Primera de Pedro ahora, ahorita estamos en el segundo. En Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22. Nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, nos está diciendo que también en el espíritu, nuestro Señor Jesucristo fue a predicar, dice aquí, a los encarcelados. Sabemos, nos habla las Escrituras, que Jesucristo siempre ha existido, ¿verdad? El Hijo de Dios siempre ha existido, porque es Dios también, y igual que el Padre y el Espíritu Santo, son eternos. Y aún nos dice que aquella roca que era Cristo, era el que guiaba al pueblo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, pues nos está diciendo, en el Espíritu, Jesús fue y predicó a estos hombres pecadores. Algunos dicen, ¿verdad?, erróneamente, que aquellos encarcelados, pues hablan de cosas, ¿verdad?, muy extrañas, y que también se les predica a aquellos que están en el infierno, ¿verdad?, después de muertos. No, esto no es lo que quiere decir, eso va muy en contra de las Escrituras. Lo que quiere decir los encarcelados, así se les está refiriendo a los pecadores. Como también se nos dice esclavos y que estamos esclavizados ante Satanás, ¿verdad? De diferentes maneras se le llama al pecado y al servicio que damos a Satanás. Bueno, aquí están encarcelados. ¿Por qué? Porque no podían salir. No pueden salir de las garras de Satanás, de que están encerrados en ese pecado, en ese mal, en esa vida de vicios y de pecado. Pues, claro, si Noé fue y les predicó, Noé fue porque era palabra de Noé, sino porque fue enviado. ¿Sí? Igualmente hoy en día, hermanos, cuando vamos y predicamos, no predicamos nuestra palabra. Es como si Dios está hablando a través de nosotros. ¿Sí? Eso hizo nuestro Señor Jesucristo en esos días también, en los tiempos de Noé. Bueno, nos sigue diciendo el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Quién desobedeció? ¿Las almas que estaban ya muertas allá en el Hades? No, claro que no. Está hablando y refiriéndose precisamente a estos hombres que nos dice en Génesis que estaban llenos de maldad y que constantemente tenían malos pensamientos en sus mentes. Ellos desobedecieron. No atendieron a la palabra de Dios. ¿Sí? Así que
mientras se preparaba el arca, sigue diciendo, en la cual pocas personas, es decir, 8 solamente, fueron salvas por agua. ¿Sí? Y eso es lo que vemos, tan interesante, ¿verdad? Como estamos viendo ahí en este dibujo, ahí porque así lo abren las escrituras, ¿verdad? El agua, esta agua del diluvio que vino y llenó el mundo entero, todo esto tiene un significado, hermanos. Estaba en todo el mundo y mató a toda persona desobediente que estaba en el mundo, el agua. Pero esa misma agua salvó a los que estaban dentro del arca que se preparó para salvar a los justos. El agua hizo eso. Bueno, todo de parte de Dios, por supuesto. Esa agua mató a los desobedientes, pero salvó a los justos. ¿Sí? Muy interesante. Porque nos dice ahora el 21, el bautismo que corresponde a esto, o sea, a esos eventos, ahora nos salva. Ahora salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, gracias a nuestro Señor Jesucristo por eso, por esta gran bendición. Pero ahora pues esa sombra, como nos dice el 21 otra vez, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Igual el agua, hermanos. Las aguas del bautismo no es porque las aguas del diluvio tenían algún poder, simplemente era agua. Pero fue la obediencia de unos y la desobediencia de otros los que hicieron la diferencia. Hoy en día igual, el agua para bautizarnos, que es cualquier agua que haya en el mundo, no importa si es agua salada o agua dulce, como le dicen, o agua fresca, o si es agua sucia, no importa si es lo único que hay disponible, ¿verdad? No importa, lo que importa es la obediencia. Y los desobedientes igual perecerán. Llegará el momento en que habrá la diferencia y se cerrará la puerta, ¿verdad? Como la del arca. Los que obedecieron y se bautizaron, como dice aquí, ese bautismo ahora salva, pues serán salvos. No por el agua que sea milagrosa, por su obediencia a Dios. Y los que no atendieron a ese llamamiento de Dios, que andaban igual que en esos tiempos, viviendo, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, como si todo está bien, sin atender el llamamiento de Dios, pues esos perecerán. Y no es todo, claro que podemos hablar de que después del bautismo hay muchas cosas más, tenemos que seguir, tenemos que persistir en ese camino. No se acaba, no se termina ahí la vida del cristiano, el esfuerzo y el trabajo para ser salvos. Tenemos que ser fieles, no dejando de congregarnos, por ejemplo, ¿verdad? Y cumpliendo con todos aquellos mandamientos que el Señor nos da. No se termina en el bautismo, perdón, es el principio solamente. Un arca, hermanos. ¿Cuántas arcas construyó Dios? ¿Cuántas arcas mandó a Noé? ¿O a cuántos otros hombres le dijo? Uno solamente. Una manera de ser salvos. ¿Sí? Una sola manera. Y ahí podrían caber todos los que vinieran al Señor. Pero fueron 8. La arca verdadera de Noé. No aquella
con diferentes dimensiones, como hablábamos ahorita, que se le enseña a veces a los niños. De diferente tipo, de diferente manera, de diferente estructura, con tantas ventanas, no, una ventana, con tantas puertas, una puerta. Todo esto tiene enseñanza, hermanos. Es importante que nos mantengamos en esa arca verdadera del Señor, porque tiene enseñanza. Porque Dios lo enseña y así fue como Dios lo mandó. ¿Sí? Igualmente, si eso era importante en la sombra del Antiguo Testamento, cuánto más importante es entender que hay un solo bautismo, un solo medio para ser salvos, una sola manera, un solo camino, así como hubo una sola barca. ¿Sí? Tan importante. Gracias a Dios que estamos ahí. Y aquellos que no han venido al Señor les invitamos para que también tengan esa bendición de parte de nuestro Señor. La pregunta es, ¿hemos hallado gracia ante Jehová Dios? Así como la halló Noé. ¿Hemos hallado esa gracia ante nuestro Señor? ¿Somos agradables a Él diariamente? Hace algunas semanas yo decía en mi predicación también en esa ocasión que somos cristianos no solamente aquí, sino en todo lugar y en todo tiempo. Y en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de vestirnos. Y yo decía, un cristiano no es solamente cristiano aquí, y no importa dónde estemos. Y mencionaba yo, no importa si estamos en la playa. No porque estamos en la playa, Dios nos autoriza para andar ahí medio desnudos. ¿Verdad? No, Dios nos manda, ¿verdad? Al hombre y a la mujer ser recatados. No es nuestro cuerpo para andar exhibiéndolo. Es para cubrirlo. Y es para Dios. Y es para nuestra pareja. Y de eso habla del matrimonio. Pero eso es otra lección, ¿verdad? Entonces la pregunta otra vez, ¿hemos hallado gracia ante Jehová Dios? ¿Buscamos tener gracia? ¿Ser hallados justos, fieles, obedientes a Dios? ¿Preparamos así como Noé para que se salve nuestra casa, nuestra familia? ¿Preparamos nuestra salvación? ¿Ayudamos a los nuestros? ¿Los animamos a también venir a esa arca para salvación? Todo esto es sumamente importante, hermanos y hermanas, amigos. Meditemos esto porque la misma historia se repite. Se anuncia un día venidero de destrucción y tenemos que salvarnos, ¿verdad? La puerta del arca se cerró, pero ahora hay una puerta abierta a la vida eterna, nuestro Señor Jesús. Él nos dice que Él es la puerta. Dice Juan 10:9. Yo soy la puerta, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que igual la misma enseñanza en la puerta del arca, cuando comenzó la lluvia y ya subieron los animales y subió Noé con los suyos, aquellos 8, y dice, y Dios cerró la puerta. Ya nadie más. Se les acabó el tiempo para obedecer, como quien dice, al mundo. Ya nadie pudo entrar. Igualmente sucederá en esta generación, o en estos tiempos, ¿verdad? En el tiempo que viene. En este anuncio que se da ahora. De igual manera, ahora tenemos una puerta amplia, lista, abierta, preparada
y nos recibe con los brazos abiertos nuestro Señor Jesucristo. Pero se cerrará también. ¿Llegará el día en que vendrá aquel día final? ¿O llegará nuestra muerte para cada quien? ¿Llegará el juicio final? Y si no hemos entrado, nos quedaremos afuera. Aquellos que no han entrado se quedarán afuera. El Señor Jesús es nuestra puerta. Mantengámonos siempre adentro, hermanos y hermanas, porque también podemos salir, ¿recuerdan? Podemos ser echados afuera si no perseveramos en ese camino. No, hay que mantenernos ahí, siempre. Otra vez, una supervivencia, una sobrevivencia. No es cuestión de estar cómodos, como en el arca, mucho espacio, sino una sobrevivencia. No importa qué es lo que tenga que hacer para subir ahí, aunque estemos todos apretados, aunque esté sudando, aunque esté mareado, aunque esté por las aguas, hablando del arca. No importa, pero yo quiero estar ahí adentro para salvarme, ¿verdad? Igual manera en lo espiritual. No importa, no es cuestión de estar cómodos y de siempre sentirnos bien. Si se puede, qué bueno. Pero no ese es el propósito, es de hacer lo que se tenga que hacer, aunque sea un esfuerzo, aunque haya lágrimas, aunque haya dolor, pero hacer la voluntad de Dios, sus decisiones, sus mandamientos, para poder sobrevivir y llegar allá a aquel lugar. ¿Sí? Ese es el punto importante. Y como último versículo, hermanos, para concluir en este mensaje, Génesis 6:22, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por eso era un hombre justo. Por eso era un hombre perfecto ante Dios. Y nos dice que Noé caminó con Dios. ¿Cómo? Pues en su obediencia, en su camino. Anduvo en el camino de Dios, es lo que quiere decir. Así también nosotros, hermanos, tenemos que hacer como Noé. Andar con Dios. Caminar su camino. Porque sabemos que es un camino de Dios. Y al ir por esa vereda, por el camino fiel, andando en luz, en santidad, alejándonos del mundo, del pecado, andamos con Dios. Pero cuando ponemos otras cosas primero, antes que a Dios, ¿verdad? Cuando ponemos otras cosas o otras personas, o aún nuestra propia vida, antes que a Dios, Dios no se agrada. El primer mandamiento es ese precisamente. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sí. A Él servimos primero y después vendrá lo demás. Seamos obedientes, hermanos, y estemos así siempre en esa arca, en ese medio que es también la iglesia, ¿verdad? Bueno, la iglesia nos salva, dicen algunos, pero es el medio que Dios ha puesto. Él vendrá por su iglesia, nos dice las Escrituras, ¿verdad? Así pues, le animamos también a aquellos que no han venido al Señor, que mediten en esto. Es algo verdadero, es algo real. No es una historia, ¿verdad?, de niños. Es algo verdadero que sucederá. Nuestro Dios es paciente y quiere que todos vengan al arrepentimiento para que no perezca nadie. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos ahora a cantar a nuestro Señor, a alabar su nombre con un himno más.